¿Qué tal amigos? Ronda 2 de la Sinquefield Cup y esta partida que les vengo a traer es entre el campeón del mundo Magnus Carlsen y el gran maestro ruso Sergei Karjakin. Vamos a ver qué sucedió. Caballo F3 por parte de Magnus, esta vez ya no están jugando E4, E5 como ocurrió en varias ocasiones en el campeonato del mundo. Caballo F6 por parte del gran maestro ruso y G3. Aquí Carlsen, bueno, tiene las intenciones de fianchetar el alfil y tras caballo C6 enroque corto. Ahora, fíjense algo, que tras E5 por parte de las negras, esta posición parece una defensa india de rey invertida si las blancas van con esta opción de jugar D3. Pero lo que hace Carlsen aquí es realizar esta jugada E4, que no es la más popular en esta posición, sino que se ha jugado anteriormente C4, en donde todavía se mantiene este alfil con actividad. Pero con la jugada del texto E4 no solamente evita la expansión del flanco de dama, por supuesto capturar este peón no brinda ninguna ventaja a las negras porque después de caballo por E5 el alfil capturará en E4. Entonces con esta jugada E4 aquí las negras no pueden responder con la jugada D5 porque tras peón por y caballo por torre 1 son las negras quienes van a tener dificultades en defender este peón. Es por eso que aquí tras E4 lo que hizo Karjakin fue defender con D6. Bueno, las blancas continúan con D3 y aquí van las negras ahora tratando de desarrollar su alfil por G7. Y aquí amigos las blancas tienen dos opciones. Una de ellas es jugar C4 estabilizando el centro, controlando D5 y es una posición completamente simétrica. El resultado más probable sería de tablas. Y la otra opción es la que juega Magnus Carlsen, que es A3 con la idea de avanzar este peón. Todavía no se puede porque las negras controlan esta casilla, así que las blancas lo van a preparar con C3. Entonces tras alfil G7, C3, enroque y ahora sí, B4. Y a pesar de que estamos en el movimiento 9, esta posición la podemos considerar el momento crítico de la partida, porque ahora las negras tienen que decidir cómo continuar, ya que una jugada como por ejemplo B6 dando más soporte a la cadena de peones, entonces aquí digamos que las blancas tienen dos maneras de continuar. Una de ellas puede ser B5, ya que ahora este caballo tiene una bonita casilla en C4. Además que luego de B5 también existe otro plan de continuar con C4, caballo C3 y de repente avanzar este peón. Las blancas tienen una ruptura en el flanco de dama. Así que Karjakin, viendo esta opción de que las blancas van a avanzar este peón a B5, decide entonces realizar aquí la jugada A6. No solamente evitando el avance, sino que también quiere expandirse con B5. Así que tras caballo BD2, justamente las negras realizan la jugada B5 y aquí Magnus hace la novedad de la partida, torre B1. ¿Cuál es la idea de este movimiento de torre a esta columna? Que ya las negras no pueden jugar A5 porque tras los cambios en C5 este peón se va a perder. Así que lo que hace primero Karjakin es jugar caballo D7 y tiene la idea de venir con esta jugada, ya que si las blancas nuevamente intentan capturar en C5, las negras recapturan con caballo y ya no es posible capturar este peón porque las negras van a capturar en D3. O sea que digamos que las negras tendrían un cómodo juego. Entonces con caballo D7 Magnus jugó caballo B3 y aquí las negras decidieron eliminar la tensión cambiando peones, ya que noten que hay una pieza que falta por desarrollar en la posición negra y para hacerlo este caballo tiene que moverse, pero no se puede mover sin perder este peón. Es por eso que se cambia peones en B4 y luego de caballo B6, ahora sí este alfil puede venir al desarrollo. Aquí las blancas continuaron con alfil E3 y tras alfil E6, dama D2. De hecho, bueno, aquí las blancas tienen muchos planes, pueden continuar por ejemplo con caballo G5, tal vez tengan ideas de abrir con F4 para darle actividad a este alfil. Y son las negras las que no tienen un plan claro de cómo continuar. Así que lo que hace aquí el gran maestro ruso es seguir con torre C8 y tras torre F C1, ¿qué pueden hacer las negras?
porque si ellas intentan hacer F5, creo que con caballo G5 ya está incomodando a este alfil. Regresarse a D7 estaría ese alfil en muy mala posición. Lo que hizo el gran maestro ruso fue realizar torre E8 y ahora Magnus hace esta jugada H4. Este tipo de jugadas es con la idea de avanzar el peón H5 y buscar debilidades. Por supuesto, las negras nunca van a querer capturar porque estarían dejando casillas débiles. Entonces, cuando se realiza la jugada H4, a veces las negras bloquean con H5 para evitar ese avance, pero permiten debilitar esta casilla. Entonces, lo que decidió hacer Karjakin fue jugar caballo A4. Pero, ¿qué sucede con este movimiento? Que ahora este caballo deja de controlar el punto C4, por lo que Magnus se aprovecha y realiza esta jugada C4. Noten cómo Magnus está jugando en ambos lados del tablero. Repito, es muy difícil para Karjakin encontrar una solución concreta, ni pensar en capturar en C4 porque eso dejaría a estos peones mucho más débiles. Así que lo que hizo aquí Karjakin fue continuar con H5, decide evitar el avance de este peón y bueno, decide debilitar esta casilla, pero por otra parte también esta casilla de las blancas también queda débil. Rey H2 por parte de Magnus, poco a poco él intenta mejorar su posición, no tiene prisa. Existe también una idea interesante en vez de rey H2, que es realizar caballo G5, que es lo que comenta el gran maestro Yasser Seirawan en la retransmisión en vivo. Tras, por ejemplo, alfil D7, aquí las blancas pudiesen continuar con C5, ya que tras los cambios en esa casilla, son las blancas las que tienen muchas ideas peligrosas, como por ejemplo dama A2, mirando las debilidades. Entonces, ¿qué sucedió tras H5 por parte de las negras? Que tras rey H2, ahora Karjakin juega alfil G4, anticipándose a este movimiento de caballo G5. Ahora aquí Magnus decide que ya es hora de abrir la columna, se cambian peones en B5 y ahora va con esta jugada caballo A5. Otro caballo que también va al extremo del tablero, pero noten que nuevamente las negras no pueden capturar porque de hacerlo este peón va a ir muy lejos y está protegido. O sea que, ¿qué pueden entonces realizar las negras aquí? Bueno, ahora que la casilla D4 está habilitada, Karjakin mueve su caballo allí y tras los cambios de torre, primero se hace este movimiento intermedio, torre C1, mejorando la posición de su pieza, y tras dama D7, ahora sí las blancas deciden capturar en D4. Tras peón por, noten que estos peones ahora han quedado débiles, así que lo que hace Carlsen es buscar el cambio de ese alfil de casillas negras. Noten que si este alfil es cambiado, estos peones van a ser difíciles de defender. Por ejemplo, si aquí las negras deciden traer rápidamente su caballo a la acción con caballo C3, tras alfil por, rey por, F3 es una jugada clave porque tras alfil E6 viene dama F2 y ya este peón se pierde, porque ni pensarlo defenderlo con dama A7 por boom, torre por caballo, ese peón está clavado. Así que tras alfil H6, Karjakin correctamente evita el cambio y realiza la jugada alfil H8, pero eso da tiempo a Magnus de conseguir juego activo con su torre y lo lleva a C6. Y bueno, ahora sí, Karjakin decide realizar el movimiento natural, que es traer nuevamente el caballo a la acción, caballo C3. Pero lamentablemente, amigos, esta jugada es un error, ya que va a permitir a las blancas tener mucha actividad. Era mejor, en vez de caballo C3, seguir con la jugada torre C8 o incluso torre A8 con la idea de eliminar al defensor. Pero ¿qué sucede con esta variante de torre C8? Por ejemplo, si las blancas juegan torre A6 y ahora si el caballo viene a la opción, noten que si continúo con esta variante, que por cierto es muy similar a la partida, cuando las blancas intentan hacer F4, se puede capturar en F4 y este caballo viene a la acción y hay contrajuego. O sea, la partida aún sigue tensa, pero las negras tienen sus opciones. Pero ¿qué sucedió en la partida tras caballo C3? Que ahora, tras F3, alfil E6, vieron que es muy similar a la variante que les estoy comentando, que cuando se cambian piezas en E5, ahora las blancas continúan con F4
Y pensar en capturar ahora va a permitir a las blancas mucha iniciativa porque es Magnus quien controla la columna y tiene todas sus piezas activas. Ese es el gran detalle que hay con esta torre pasiva en E8 que pudo haber estado en C8. Así que tras F4, ahora Magnus abre otra posibilidad a la posición, que es avanzar a F5. Hay un punto de ruptura, la dama puede venir a G5, se ve peligrosa la posición negra. Así que lo que hace Karjakin es jugar dama E7. No solamente evitando este plan, sino que también está mirando esta debilidad. Así que por eso Magnus realiza aquí la jugada torre C5. Bloquea la mira de este peón. Bueno, ahora sí Karjakin decide jugar torre C8. Y tras los cambios en C8, el caballo en A5 viene a la acción con caballo C6. No solamente ataca a la dama, sino que defiende el peón. Así que tras dama D6, caballo por peón. Las blancas deciden entregar el peón B por el peón E. Pero esta posición, si bien es cierto, este peón pasado parece muy peligroso, Magnus tiene esta posición controlada y sabe que su ataque es más rápido que lo que puede avanzar este peón. Así que aquí él jugó F5 y ya se viene un fuerte ataque. Ni pensar en capturar, es una locura. Karjakin hace dama D6, ataca el caballo y al mismo tiempo permite el paso al peón pasado. Así que tras caballo F3, Karjakin, analizando esta posición, se da cuenta de que no es conveniente avanzar el peón y decide capturar en F5. Pero veamos qué sucede al avanzar este peón, porque es una variante interesante. Tras B4, pues las blancas van a continuar con su ataque, dama G5, y tras B3, cambiar peones en G6. Por supuesto, aquí hay que hacer una pausa y no avanzar el peón a B2, sino capturar en G6. Pero tras E5 son las blancas quienes tienen una fuerte iniciativa. Tras dama B6, dama E7 y este plan con caballo G5 y dar mate es difícil de detener. Porque si las negras hacen aquí alfil E6, pues igualmente seguiría caballo G5 con la idea de capturar y dar mate en G7. Además que si aquí las negras intentan defender con dama D6, entonces las blancas cambian de operación y colocan su dama en B4. Siguen vigilando a este peón y van a perder este otro peón. O sea que Magnus tiene todo esto controlado y es por eso que Karjakin aquí decidió capturar en F5. Entonces, tras dama G5 y rey H7, esto es curioso porque se puede capturar este peón con jaque y de hecho es una buena jugada, pero lo que hace Magnus es este movimiento E5 y vamos a ver que gracias a esta jugada las piezas negras van a quedar fuera de combate. Tras dama G6, dama D8 atacando el alfil y el peón, alfil E6, caballo G5 movimiento intermedio, rey G7 y ahora sí dama por peón. Noten que con esta secuencia, cuando Karjakin jugó caballo A4, este caballo está atrapado, está inmóvil. Este alfil también está inmóvil porque si se le ocurre moverse, este peón avanza con jaque y esta dama tampoco tiene casillas activas. No tiene nada de contrajuego y está en una peor posición. Así que aquí Magnus jugó caballo H3 y Karjakin dejó de sufrir. Abandonó en esta posición ya que buscar contrajuego como por ejemplo dama G4, pues tras caballo F4 y qué sé yo, dama D1, pues simplemente aquí las blancas tienen caballo por y tras peón por, dama D7 y ya todos los niños empiezan a caer. Así que amigos, si te ha gustado muchísimo esta partida, me puedes regalar un pulgar arriba. Si es primera vez que ves uno de mis videos, puedes suscribirte a mi canal. O si deseas, puedes realizar una donación a través de mi página de Patreon. Nos estamos viendo en otro próximo video, amigos. Cuídense.